Estimados y estimadas emprendedoras, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del país que nos escucha. Para Fundación Comparlante, es un placer nuevamente poder encontrarnos en este espacio diseñado para ustedes, denominado Startup Ability, accesibilidad para emprender. Definitivamente para nuestra organización es sentido de orgullo saber que nos encontramos en esta 11ª sesión y que es prácticamente el preámbulo de un primer cierre de esta iniciativa que ha tenido enormes resultados. Nos agrada saber la gran cantidad de países que ahora pues se suman a esta iniciativa, más de 167 emprendedores y emprendedoras que han adquirido conocimientos de accesibilidad y en definitiva diferentes necesidades que se están satisfaciendo, desde emprendedores que están gestando su idea de negocio hacia aquellos que ya la tienen en marcha y que buscan fortalecer precisamente esta implementación. Gracias a estas necesidades como el financiamiento, la identificación de herramientas, la conexión del emprendimiento con la accesibilidad, hemos logrado encontrar un gran número de interesados, académicos, profesionales, empresarios, que han podido compartir su experiencia a través de esta plataforma diseñada a lo largo del mundo, porque como ustedes lo saben, estamos conectados y en particular el día de hoy incluso transmitimos a través de Facebook Live. Es así que para nosotros y nosotras quienes hacemos Fundación Comparlante, gracias a ustedes porque existimos precisamente por ustedes, damos inicio a esta 11ª sesión, que la hemos denominado cómo proporcionar un recurso turístico accesible con inclusividad y eficacia, a cargo de Luis Casado. Luis es licenciado en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Tiene un MBA especializado en Marketing, un posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, desarrollado junto al prestigioso arquitecto Enrique Rovira. Actualmente cursa un máster en accesibilidad para la Smart City, impartido por la Fundación ONCE y la Universidad de Jaén en España. Luis Casado es consultor en accesibilidad y diseño universal y creador del proyecto Marketing Inclusive. Para nosotros un gusto, mi estimado Luis, que puedas impartir tus conocimientos a través de esta plataforma. Para dar inicio, le voy a ceder la palabra a nuestro querido cofundador de Comparlante, Sebastián Flores, para que pueda dar inicio a esta 11ª presentación de este valioso programa denominado Startup Ability, accesibilidad para emprender. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos quienes están conectados, tanto acá en la sala de Startup Ability en línea para interactuar directamente con Luis Casado, como también todos quienes nos están siguiendo en el fanpage de Fundación Comparlante. Es un verdadero honor poder llegar a este punto, un trabajo en equipo muy grande, la motivación que siempre es nuestro motor, hacer de nuestro mundo un lugar más accesible para absolutamente todos. Y esto es posible gracias al gran equipo que está a nuestro lado desde cada punto de América Latina como Fundación Comparlante. Gracias a ti, Roberto, al frente del Departamento de Emprendimiento Accesible, y también pues hago llegar estas palabras de saludo, de felicitaciones, en nombre también de mi socia cofundadora, Lorena Julio, presidenta de Fundación Comparlante. Luis, encantados de compartir contigo. Sabemos que esta será una sesión magnífica, con mucho conocimiento, con toda tu experiencia, y pues también pues les decimos a nuestros participantes que aprovechen este espacio para poder interactuar directamente, para recibir todo este potencial del Speed Mentoring que hoy nos comparte desde España nuestro gran amigo Luis. Bienvenidos y bienvenidas. Qué honor tenerlos aquí. Arrancamos con la sesión 11 de Startup Ability en línea. Gracias. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias, Roberto, Sebastián, Lorena, Celeste. Para mí es un placer, de verdad, estar con todos vosotros, con todas vosotras y compartir, bueno, pues experiencias, conocimientos, muchos o pocos, los que tengo los comparto.
Vale, bueno, vamos a hablar, os decía eso, que primero vamos a hablar de cómo hacer la comunicación accesible e inclusiva y luego cómo hacerla eficaz, ¿vale? Entonces, para que una comunicación, un mensaje comunicativo realmente sea inclusivo, tiene que ser accesible e inclusivo y tiene que cumplir 5 claves, según ¿vale? Mi entender. En primer lugar, la información tiene que ser vaca. Esto, ¿vale? Pues, os ponemos ahí una vaca y jugamos con esa para que os acordéis. Tiene que ser veraz. La información sobre la accesibilidad de nuestro recurso turístico tiene que ser veraz, tiene que ser actualizada. No vale dejar la web 2 años sin actualizar y hemos quitado una habitación accesible o hemos comprado unas audioguías y no lo han informado. No, tiene que ser veraz, actualizada, completa, porque hay que hablar de todos los aspectos desde el punto, imaginaos, si estamos hablando de un hotel, la zona de aparcamiento, las zonas comunes del hotel, piscinas, recepción, ascensores, habitación, etcétera, ¿de acuerdo? Completa y accesible, es decir, tiene que ser una información que las personas con discapacidad la podamos identificar, la podamos percibir y entender, ¿de acuerdo? Esto vamos a ver luego cómo se hace que la información sea accesible. Vale, esto de la información es súper importante. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10, en el estudio ese que os he comentado antes, que hizo Fundación 11, había un dato aplastante, ¿no? Y decían que 9 de cada 10 personas con discapacidad cuando van a viajar consideran importante o muy importante la información. Esto es lógico. Si tenemos una discapacidad y vamos a estar 10 días fuera de casa o una semana fuera de casa, necesitamos saber qué condiciones de accesibilidad. Esto es importante. Y en ese informe también había otro dato no menos aplastante. Casi la mitad de los hoteles que decían ser accesibles no lo son. Entonces no eran ni actualizada ni completa, ¿no? la información. Entonces esto es súper importante porque poner luego lo vamos a ver, ¿no? Pero poner el símbolo internacional de accesibilidad a la sillita de ruedas no sirve, no dice nada. Hay que aportar mucha más información, luego vamos a ver cómo. Pero esto es súper importante, ¿vale? Venga. La segunda característica de un mensaje en comunicación para que sea inclusivo tiene que ser representativo de la diversidad social. Es decir, no podemos tratar de vender a las personas con discapacidad si en nuestro universo comunicativo no está. No sería lógico hacer, por ejemplo, tratar de vender los servicios de un jardín de infancia, de una guardería ¿no? de niños, sin que en las imágenes apareciesen niños. ¿No? Esto es imposible, ¿no? A nadie le cabe la cabeza. Pues efectivamente, cuando hablamos de turismo accesible, de turismo inclusivo, en esa comunicación tenemos que estar presentes. En general, yo siempre recomiendo a todas las marcas que sean representativas, que no se queden en los estereotipos que pretendidamente a los que todos aspiramos. Lo que aspira a la gente es a ser feliz y las personas con discapacidad también. Entonces, tenemos que aspirar o bueno, vamos a ver en esos universos comunicativos, si vemos personas que nos representan porque son parecidas a nosotros, pues nos vamos a sentir mucho más vinculados con la marca. En Estados Unidos hace unos meses salió un estudio súper interesante precisamente de esto, de cómo las minorías cuando se ven representadas en las campañas de comunicación, bueno, se dispara la intención de compra, la prescripción y la vinculación con la marca. Por lo tanto, esto es súper importante, ser representativos de la diversidad social. ¿De acuerdo? Y luego esto, claro, no hay que hacerlo de cualquier modo. Hay que hacerlo pues, de un modo positivo, constructivo, fomentando una visión de las personas con discapacidad y de las personas mayores autónoma, no mostrar la dependencia. A ver, puede estar claro que entre las personas con discapacidad y las personas mayores hay personas con dependencia, pero ni mucho menos son todas. Entonces no hay que basarse en estereotipos negativos ni paternalistas, sino que al revés, hay que mostrar un espíritu positivo, autónomo y constructivo de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Esto es muy importante porque es cuando realmente se crea esa vinculación, cuando yo sí me siento representado y no me siento, pues bueno, como si me tratasen, bueno, pues como si fuese por tener una discapacidad, como si fuese una persona enferma, ¿de acuerdo? Esto, en España hubo un estudio súper interesante hace un par de años. Analizaron bueno, un montón de
de spots en un canal autonómico de Andalucía, y menos del 1% de los spots salían, en menos del 1% de los spots salían personas con discapacidad. Y las que salían pues de esa manera, ¿no? Como pues convalecientes, o sea, asimiladas a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso no hay que hacerlo. Tenemos que dar un aire positivo, ¿no? Oxigenar y celebrar que la discapacidad forma parte de la diversidad humana. ¿De acuerdo? Vale, y luego es una cuestión muy importante es el cómo nos refiramos a las personas con discapacidad. Por supuesto, no hay que utilizar minusválidos, no hay que utilizar discapacitados, incapacitados, débiles visuales. Este tipo de expresiones hay que olvidarlas. Lo que hay que hablar es de personas con discapacidad. Aquí en España se trata, este término es el que más se usa, de personas con discapacidad. Pero allí en Latinoamérica tenéis una forma súper acertada de llamar también, que es personas en situación de discapacidad, que me parece mucho más acertada que la forma española, porque realmente el concepto actual de discapacidad es esto, ¿no? La situación es la que me hace a mí tener una discapacidad. No soy yo quien viene con la discapacidad, sino mi relación. Al ser una persona que funciona de un modo distinto, mi relación con el entorno que no me tiene en cuenta es lo que me genera esa discapacidad. Entonces, me da igual cómo le llaméis, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, pero nunca os olvidéis de persona y de no utilizar nunca, jamás, pues términos como minusválidos, incapacitados, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Otra de las características para que un mensaje en comunicación sea accesible e inclusivo es que sea perceptible para todas las personas. Aquí sobre todo estamos hablando de discapacidad sensorial, ¿vale? Las personas con discapacidad visual tenemos problemas de percepción, las personas con discapacidad auditiva tienen problemas de percepción, cada uno los suyos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que conseguir mensajes que resuelvan esos problemas. Es decir, si lanzamos un vídeo de nuestro parque natural, de nuestro museo, ese vídeo tiene que estar signado, tiene que estar subtitulado en caso de que tenga audios de voz, declaraciones, voz en off, etc. Y luego, si hay imágenes en las que se representan pues, acciones, etcétera, tienen que estar audiodescritas o por lo menos ser audioentendibles, ¿vale? A veces la audiodescripción no cabe en un spot de 20 segundos, de 30, pero se puede hacer, pero a veces no cabe. Entonces, igual tenemos que tirar de imágenes que hablen o que se oigan y de sonidos que se vean. Por ejemplo, el mar, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una fiesta, por ejemplo, todos esos sonidos son muy elocuentes y hablan mucho, ¿no? Dibujan muchas imágenes de las personas que no vemos. Por lo tanto, tirar de recursos naturales de la comunicación audiovisual para generar inclusión es muy importante. Y hay que redundar. Si hay un letrero, o sea, si ponemos un cartelito en el vídeo, una voz lo tiene que leer, porque si no, yo no me enteraré. Y si hay una voz, tiene que tener un cartelito, porque si no, el que no oye no lo va a escuchar. ¿De acuerdo? Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y luego también la percepción del mensaje, también la tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, hacemos información gráfica, un folleto, un mapa, un cartel, una valla publicitaria, por ejemplo. Vale, esto dices, bueno, las personas con discapacidad visual, en mi caso, que no tengo nada de visión, pues yo, si no hay una tecnología que me acerque ese contenido o no hay un tag braille que me acerque ese contenido, yo no voy a entenderlo. Pero las personas con discapacidad visual, la mayoría ven algo. Aquí en España es el 93% de las personas con discapacidad tienen baja visión. Tienen, bueno, una diferencia, bueno, más o menos, bueno, unos verán más, otros verán menos, pero casi todos, si hacemos que el diseño sea accesible, visualmente lo van a poder leer. Y para esto acordaros que hay 3 variables. El tamaño de la letra, la fuente que utilicemos, la tipografía que utilicemos y el contraste con el fondo. Estas 3 variables. Si conseguimos que la letra de un folleto de mano, por ejemplo, sea mínimo de 12 o 14 puntos, la tipografía sea fácil de leer, tipo, no sé, por ejemplo, Open Sans, Arial, Verdana, Helvética, por ejemplo, y un buen contraste respecto al fondo, pues estamos consiguiendo que el 100% de las personas que pueden leer
pues lo puedan leer seguro. Y eso, llevado a otras distancias, en letreros, carteles, agrandando los tamaños, según unas escalas que hay definidas, pues podemos conseguir que esa información sea perceptible. Y acordaos también del tacto. A mí me gusta decir que para que una campaña o una comunicación sea accesible tiene que ir a los 5 sentidos, ¿vale? Igual, ¿no? El transmitir, yo qué sé, en una página web, por ejemplo, el gusto y el tacto y el olfato, pues no se puede. Pero las campañas a veces sí que tienen su correlato, tienen presencia en puntos de venta. Y yo no sé, pero aquí en España el jamón ibérico, cuando tú vas por un centro comercial, huele que alimenta, ¿no? Comunica mucho, ¿de acuerdo? Comunica mucho el olfato y el gusto también. Esto se utiliza en gran consumo un montón, ¿no? Las pruebas, las famosas, el sampling, ¿no? De pruebas de alimentos, etcétera. Eso es comunicar con el gusto, etcétera. Por lo tanto, hay que percibir tratando de llegar al máximo de los sentidos posible. Hay que trabajar la percepción, ¿de acuerdo? Vale. La cuarta característica del mensaje sería que sea entendible para todas las personas. Aquí estamos hablando de que hay que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje cotidiano, frases cortas, no más de 20 palabras. No sé, podéis hacer una prueba. Si leéis en una frase larga, 2 o 3, más de 2 palabras terminadas en ción, eso no se va a entender bien, ¿no? Entonces tenemos que trabajar los textos para que sean fáciles. Hay que trabajar en lenguaje llano, en comunicación clara. Y luego, si vamos a tener como público probable a las personas con discapacidad intelectual, hay que trabajar la lectura fácil. Es muy importante, ¿de acuerdo? Igual la lectura fácil no se puede trabajar en un folleto general que va a ir a todo el mundo porque tiene sus peculiaridades y choca un poquito, pero para si hay probabilidad de que haya personas con discapacidad intelectual que van a ser usuarios de un museo, de una ruta turística, de un parque natural, etcétera, hay que hacerles la lectura, los folletos, los mapas, etcétera, en lectura fácil, porque van a tener mucha facilidad para entenderlos, ¿de acuerdo? Y luego, acordaros que al redactar, o sea, que la facilidad de comprensión de un mensaje no solamente es cuestión del lenguaje que utilicemos, sino también del diseño, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que hacer folletos que haya un montón de tipografías distintas, 2 diferentes a lo sumo, 3 ya si se hace muy bien, ¿vale? El diseño tiene que ser claro, tiene que ser ordenado, tiene que ser lógico, coherente. Y luego es muy importante los códigos de color. Si, por ejemplo, estamos haciendo una guía turística de diferentes zonas, imaginaos de Argentina, ¿no? Diferentes zonas de Argentina, esa guía turística ordenaría mucho y facilitaría mucho a todas las personas, pero también a las personas con discapacidad intelectual, que hubiera códigos de color por zonas, ¿de acuerdo? O yo qué sé, por ejemplo, en la página de servicios, de direcciones útiles, que tuviese un color definido. Esto va a ayudar un montón y que el índice pues, tenga ese correlato de color, ese código. Eso es muy interesante y aporta mucha facilidad en la comprensión. Y luego es muy importante utilizar imágenes y ejemplos, súper importante. Hace unos años apostaba un montón, y se sigue haciendo, por los pictogramas, pero es mucho más fácil de entender por las personas con discapacidad intelectual, imágenes reales, fotografías, ¿de acuerdo? Si podemos hacer fotografías, genial. Hay veces que no, pero entonces lo que hay que hacer es utilizar pictogramas estandarizados, nada de estos creativos, ¿no? Que se suelen poner muchas veces, por ejemplo, en los aseos y no sabes cuál es el de hombre, cuál es el de mujer, ¿no? Te quedas, porque no, son tan creativos que no se entienden. No, esto no hay que hacerlo, hay que tirar de facilidad, de sencillez, de estandarización en cuanto a los pictogramas, ¿vale? Vale. Y luego, la quinta característica del mensaje es que tiene que explotar la accesibilidad del canal. Vale. Yo os he dicho, por ejemplo, en los vídeos tienen que ser subtitulados, tienen que ser signados y tienen que ser audio entendible. Vale, eso es el canal del audiovisual aporta esa facilidad o aporta esas características para ser accesible. Pero hay otros canales, por ejemplo, el canal digital, es decir, las páginas web, las aplicaciones móviles, que son o que pueden ser súper accesibles. Entonces, hay que contratar las páginas, los desarrollos a personas que sepan hacerlos accesibles. Porque no todos los desarrolladores, las desarrolladores web, diseñadores, etcétera, no saben hacer
las páginas web accesibles, las aplicaciones, pero hay gente que sí. Me consta, por ejemplo, que en Fundación con Parlantes sabéis muy bien hacerlo, ¿no? Pues hay que contar efectivamente con personas que sepan hacer eso, porque van a explotar la accesibilidad del canal. Y además, en cuestión de accesibilidad digital, favorece muchísimo el posicionamiento de la página web en los buscadores, favorece increíblemente la usabilidad, la facilidad de uso, la carga de las páginas web son mucho más ligeras las accesibles. Yo no soy programador, pero todas estas cosas, la gente que sabe mucho lo repiten siempre, 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 ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego sí que soy usuario, entonces como usuario me doy cuenta de que las páginas que son accesibles para mí, para los demás son súper fáciles. Y no tienes que, o no hay que pensar que lo accesible es sinónimo de feo, ni mucho menos, ¿no? Hay que saber trabajar los criterios de accesibilidad y hay que saber también diseñar estético, ¿de acuerdo? No está reñido ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper interesante que lo tengáis en cuenta. Y luego, la tecnología en sí da unas posibilidades de servicio a las personas con discapacidad brutales. El móvil ahora mismo es como nuestro sexto sentido, ¿no? Y nos conecta con el mundo. Por ejemplo, nosotros este mes vamos a instalar 17 balizas Bluetooth en un museo de aquí, cerquita de donde yo vivo, en Navarra. Y esto ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que a través de la tecnología yo pueda ir a ese museo y pueda leer los contenidos de los paneles de un modo autónomo. Y no tenga que decirle a mi mujer, léeme el primero, el segundo, al tercero ya lo lee así, al cuarto ya me dice que se va a la cafetería, ¿no? O sea, es que es así. Entonces, la autonomía es muy importante y la tecnología es una aliada fundamental para que las personas con discapacidad tengamos autonomía, ¿vale? Vale. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario. No sé, Lorena, si ves en el chat que han puesto algo. Voy muy rápido, muy lento, ¿cómo me veis? ¿Sí? Lorena, bueno. No está Lore, pero vamos muy bien. Ahora sí estoy, ahí pude. Vamos Sí, muy todo bien, correcto. avancemos. Perfecto. Sí, vamos Vale. 20 minutos, vamos bien. Ah, perdona. Vale, perfecto. Mira, yo tenía 23, con lo cual estamos bien. Vale. Venga, pues ahora vamos a ver, efectivamente, una vez que hemos conseguido que nuestra comunicación sea accesible e inclusiva, vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro recurso turístico accesible tenga una comunicación eficaz desde el punto de vista comercial, ¿de acuerdo? Entonces, una cosita vamos a repetir, pero bueno, vamos a profundizar un poco más y vamos a ver cómo herramientas, o cómo hay herramientas un poquito específicas, ¿de acuerdo? Para mover un recurso turístico accesible, ¿de acuerdo? Mira, en primer lugar, lo que os comento, que hay que informar en web, en folletos, de la accesibilidad real de tu recurso. Esto es fundamental. Vale, como os decía, el símbolo internacional de accesibilidad puesto en una página web o en un museo no dice nada porque no aporta información. A lo sumo, las personas usuarias de silla de ruedas van a entender que eso es accesible. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Qué zonas son accesibles? Esto no aporta mucha información. Hay que ser súper detallado, ¿de acuerdo? Entonces, y lo más importante, pensando, por ejemplo, en las personas con discapacidad física, es ponerles imágenes. Si tenéis un hotel, hay que poner imágenes de la ducha. Si no, te la van a pedir. Entonces tú ponla, porque es que es tan importante para estas personas poderse duchar como para cualquier otro. Pero las personas que suelen tener problemas le dan tanta importancia previamente a esto que te lo van a pedir. Pues ponlo, cuelga las fotos, etcétera, ¿no? Y luego, es muy importante también dar medidas, alturas de encimeras, por ejemplo, es muy importante dar anchuras de puertas, de pasos de puertas, etcétera, ¿de acuerdo? Y fotografías, muy, muy, muy importante. Luego, si por ejemplo, imaginaos, estáis, o sea, lo que estamos promocionando, de lo que estamos comunicando es un recurso natural en el que igual a la hora de utilizarlo no vamos a tener buena cobertura de móvil, etcétera, lo que podemos hacer es que esa sección de accesibilidad sea descargable para que las personas que van a andar por el parque, ¿no? O que van a moverse por allí, pues tengan la información en todo momento.
recordad que la información de accesibilidad no es curiosidad, no, es que es necesaria, absolutamente necesaria, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el baño accesible de este parque natural? Pues en el punto de información o en la zona de servicio, ¿dónde está? Eso lo van a necesitar en un momento dado. Entonces es importante que esa información esté o en un folleto o en un descargable, ¿de acuerdo? Vale, luego los vídeos son muy importantes también. Ahí, bueno, pues hace unos años se pusieron de moda los vídeos 360 grados. Bueno, pues aportaba mucha información, la verdad, a las personas que ven o que veis, ¿vale? Pues os aportan mucha información y resuelven muchas dudas. Vale, y luego es muy importante también trabajar el SEO, es decir, la información que metemos en las páginas web, en metadescriptores, en los propios textos, que trabajen, o sea, que nos sirvan para posicionar la página cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda. Yo qué sé, yo muchas veces he buscado hotel accesible personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Hotel accesible discapacidad visual. Pues normalmente no te encuentras nada, ¿no? Es muy difícil. Pero luego, por ejemplo, aquí, muy cerquita de donde yo vivo, hay un hotel en el que tienen, por ejemplo, despertadores vibradores para personas con discapacidad auditiva. Tienen bucles de bucles magnéticos para las personas usuarias de audífonos. Todo eso, si tú te metes en su web, te lo explican, pero si tú tecleas Hotel Pamplona accesible discapacidad auditiva, ahora mismo no lo sé cómo estará, pero en su momento cuando lo miré, salía el primero, el Hotel Holiday. Con lo cual, esto es muy importante porque las personas con discapacidad vamos a buscar ese tipo de información. Y si lo tenemos, ese servicio, hay que ponerlo en el SEO, ¿no? Hay que trabajar el SEO bien, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vale, y luego en la página, o sea, en la pantalla, os he puesto un ejemplo que a mí me gustó mucho, es el Parque de las Ciencias de Granada, Granada es, bueno, pues donde está la Alhambra de Granada, que es uno de los monumentos más visitados, si no el más visitado de España. Pues forma parte de toda la herencia árabe que dejaron, ¿no? Que dejaron los árabes en España, está en Andalucía, es una ciudad preciosa, un embrujo brutal. Bueno, pues tienen un Parque de las Ciencias que en su página web tienen la sección de accesibilidad y es lo que os digo, o sea, especifican un montón de cosas, incluso especifican hasta a una persona con discapacidad física hasta donde no abras no vengas por este parking, no abras esta puerta que pesa mucho, este mostrador no está rebajado o no tiene hueco bajo la encimera, etcétera. O sea, incluso afinan hasta lo que no tienen accesible. ¿Para qué? Para no generar falsas expectativas. Es importantísimo. Y esto es una información de servicio súper buena, ¿de acuerdo? Vale. Vale. La segunda idea que tenemos que tener en cuenta para tener una comunicación buena, para vendernos bien. Tenemos que facilitar la resolución de dudas de una manera personalizada y multisensorial. Es decir, tenemos que ser capaces de atender a personas que no oyen, o a personas que no ven, o a personas que sí oyen y sí ven, pero tienen problemas de movilidad, o atender a personas pues, que tienen problemas cognitivos. Tenemos que ser capaces. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de los medios tradicionales, como puede ser tradicional, entre comillas, el correo electrónico, ya para nosotros es tradicional, bueno, el correo electrónico, por supuesto el teléfono, pero también tenemos que tirar de redes sociales, estar atentos en redes sociales porque cada vez se utilizan más para contactar con una marca, para resolver dudas, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es, y claro, en el mundo del turismo, pues exactamente igual. Y luego también es fundamental el tener la capacidad de hacer videoconferencias. Hay hoteles que ya están, ¿no? Pues que en la recepción ya tienen la capacidad de comunicarse por Skype, por FaceTime. Y bueno, y ahora a través desde el confinamiento pues ha habido como una explosión de plataformas, esta misma Zoom, ¿no? Bueno, pues que ya están como mucho más generalizadas. ¿Esto qué tiene de interesante? Ojo, pues tiene interesante que las personas con discapacidad física, que insisto, les interesa un montón hasta cada palmo de la zona donde van a estar luego unos 10 días o 7 días, pues lo van a poder ver. Y esto, ojo, hay hoteles que lo están haciendo y tienen, o sea, genera una satisfacción brutal porque
la persona del hotel se puede mover por la habitación donde luego, oye, apunta a la ducha, a ver, ¿ese escalón? No, eso es nada, no es un escalón, es una rampita, vale, todo lo que sea, ¿no? Van resolviendo las dudas. Por lo tanto, fundamental tirar de estos nuevos, digamos, estas herramientas que la tecnología nos pone. El mundo del turismo está evolucionando mucho. El otro día leía una noticia que realmente es así, ¿no? Y dice, la mayoría de los hoteles actuales tienen el sistema de recepción que había en 1920. O sea, una recepción ahí estanca con un mostrador alto, alargado, la persona que te atiende te habla tecleando al ordenador. Esto tiene que cambiar y ya está cambiando. Hay hoteles en los que ha desaparecido la recepción y el personal viene a ti a recibirte, se sienta en la zona de sillones, de relax para hacer el check-in, lo mismo para hacer el check-out, etc. O sea que esto no hay que pensar que las personas que trabajan en recepción tienen que estar pegadas ahí, ¿no? Y lo mismo con otro tipo de recursos turísticos, con un museo, con una zona natural. Mira, hay una cuestión muy importante, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, cuando nos movemos por zonas naturales, es el piso, el suelo, qué tipo de suelo es, cómo es, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú te metes en una aplicación de estas de rutas, de gente que hace rutas y tal, te ponen con dificultad, fácil. Pues, además dicen, fácil, van niños, como los niños suben por piedras, trepan y eso yo no soy capaz de hacer porque es muy complicado si no ves, ¿de acuerdo? Entonces, esas imágenes, o sea, esos tipos de suelo, por ejemplo, en un recurso turístico natural, es interesante sacarlos en fotografía. Yo no los voy a ver, pero quien me acompaña va a ver el tipo de suelo. Y si, a ver, yo subo al monte por suelos complicados, pero necesito saberlo, porque si pienso que va a ser una pista facilita y de repente me encuentro con eso, la sensación, acordaos de las expectativas, ¿no? Si tienes expectativas de hacerlo muy fácil, que es complicado. Cuando te encuentras con dificultades, pues te frustras un poquito. Y luego hay otras personas que necesitan ver eso sí o sí porque no son capaces de ir por terrenos complicados, ¿de acuerdo? Entonces, esa información. Hace unos meses también nos ocurrió esto con una familia que tenía un niño con autismo, ¿de acuerdo? Entonces, este niño pues fue a un lugar, a una ruta en la que van un montón de niños, pero la familia dijo, a ver, no pongáis que esto es accesible, ¿no? Porque no es accesible. ¿Por qué? Porque mi hijo, claro, hay zonas muy angostas, zonas pues que hay que igual pasar por debajo de la piedra, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que adelantarlas y la manera de hacerlos con información y con eso, personalizada para las necesidades de cada persona, ¿de acuerdo? Vale. Ok, venga, seguimos. Vale, luego una cuestión muy importante es, bueno, la mayor herramienta de publicidad que hay, la más eficaz, es el boca a boca. Sí, ¿no? Eso está clarísimo. Todos los estudios así lo dicen. Lo que pasa es que es muy difícil generarlo, pero una forma de generarlo desde un recurso que se está comunicando es a través de testimonios, ¿vale? Entonces yo coloco en mi página web, en mi presentación coloco pues bueno, vídeos o testimonios de personas que han tenido experiencia, ¿no? Entonces, obviamente aquí, acordaos, no solamente hay que poner testimonios de personas que no tienen discapacidad, sino también testimonios de personas con discapacidad que digan, pues no sé, imaginaros yo me meto y veo que es una persona ciega y dice, pues he disfrutado un montón en este museo por todas por todas las maquetas que tienen, las audioguías y tal. Joder, digo, ostras, pues si este que tiene las mismas necesidades que yo ha quedado satisfecho, para allá que me voy, ¿no? Entonces, esto es muy interesante tener. Ahora, hay que hacerlo bien, ¿eh? Y no hay que forzar las situaciones, porque cuando a veces se ve, ¿no? El plumero comercial, pues queda un poco mal. Pero no, si realmente son testimonios sinceros de clientes que han disfrutado, seguramente van a querer pues que recojamos eso, no les van a importar y eso da mucha credibilidad.
Y fijaos, hoy en día nadie que reserve un hotel, yo creo que en ningún sitio del mundo, lo hace sin ver los comentarios de TripAdvisor o Booking, ¿no? Etcétera. Nadie. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos siempre testimonios que nos digan, ¿no? Yo os lo recomiendo que lo hagáis y además que vayáis a las muy malas porque son súper divertidas, ¿no? Las que puntúan muy bajo. A veces distorsionan mucho la realidad, pero son muy divertidas. Vale. Ok, venga, pues seguimos. Vale, luego, hay una cuestión muy importante. Cuando estamos promocionando un recurso turístico accesible, tenemos que pensar, no sé, si en algún momento veis que me quedo muy a oscuras porque está bajando el sol y aquí, me decís y enciendo la luz, ¿de acuerdo? Que yo no me voy a dar cuenta, ¿vale? Ok, eso. Bueno, una cuestión muy interesante para aumentar el atractivo de nuestro recurso turístico es vincularlo con el entorno, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, tenemos que vincularlo con el atractivo del entorno y tenemos que vincularlo con los recursos accesibles que hay también en el entorno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nadie se va a un hotel accesible para estar ahí. Se va a un hotel que sea accesible si necesita, ¿no? Si lo necesita, pero luego quiere que haya museos accesibles, que haya playas accesibles, que haya parques naturales accesibles, que haya recursos turísticos que le vayan a generar una experiencia dada de estar simplemente, ¿no? en una cárcel de oro, ¿de acuerdo? Por muy bueno que sea el hotel, antes que salir. Entonces, todos esos recursos turísticos los tienes bueno, pues los tienes que incluir en tu página web para aumentar pues, bueno, el atractivo de tu recurso, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, hay una foto ahí de un esquiador en una estación de esquí de aquí de España. Bueno, pues esa estación pues trabajaba muy bien la accesibilidad porque tenía una fundación que daba pues, un servicio increíble, o sea, increíble. Y claro, pues iba mucha gente. Entonces, bueno, pues todas las casitas rurales, los hoteles de alrededor que tenían habitaciones accesibles, pues decían esto, claro, Cerler, las pistas accesibles, etcétera, ¿vale? O sea, esto es súper importante. O sea, porque acordaos que ¿no? Si estamos dentro de una cadena de accesibilidad en una zona, no mostremos solamente nuestro eslabón, sino la experiencia completa que puede tener una persona, ¿de acuerdo? Vale. Más. Vale, luego, alguna cuestión ya más tema comercial. Vale, en la 5, el punto 5, la idea 5. Nos tenemos que dar a conocer a las agencias bueno, que venden a los turoperadores, a las agencias que venden viajes accesibles y también para personas mayores, pero también a las especializadas, ¿de acuerdo? Mira, hoy he leído una noticia aquí en España que Globalia, que es un grupo de agencias de viajes, agencias de estas que están en las calles, agencias físicas que están. Entonces, es un grupo de agencias, han firmado un acuerdo de colaboración con Disabled Rooms, que es una startup española que, bueno, desde hace yo creo que un par de años empezaron a generar un banco de camas accesibles, de habitaciones accesibles. Tienen ya 6.000 habitaciones en 1.500 hoteles en 20 países, ¿vale? Entonces, ellos lo que hacen es, bueno, hacer una ficha de estas habitaciones, tienen ese banco. Las agencias no tenían ese conocimiento. Entonces han hecho la colaboración, el acuerdo con Disabled Rooms para tener esa información, ¿de acuerdo? Porque no tenían ese conocimiento. Entonces, si somos un recurso turístico accesible de Costa Rica, de Ecuador, no sé, de Argentina, de Bolivia, da igual, de donde seamos, en España, por supuesto, en todos los países de Latinoamérica hay empresas, agencias que generan o que buscan esos recursos turísticos accesibles porque tienen clientes que las necesitan.
Entonces hay que contactar con ellas. Obviamente, pues hay que afinar, ¿no? Pero hoy en día por internet no cuesta nada hacer un dossier majo con información, todas estas cosas que os he contado y mandarlo a un montón de agencias. No cuesta nada, ¿de acuerdo? Hombre, cuesta el tiempo, ¿vale? Está claro, pero no es algo que digamos, pues tenemos que hacer una super inversión. Y luego de aquí de España, en las diapositivas, claro, yo os he puesto pues ejemplos de España, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, Travel Experience lleva un montón de gente a Costa Rica, por ejemplo, todos los años, a Argentina, en fin, ¿no? Y luego, por supuesto, mucha gente de ahí se viene aquí con ellos, ¿no? Pues a Europa, a España, a Alemania, a un montón de países, ¿no? Pero es decir, que tenemos que dar a conocer. No consiste solamente en tener una buena página web, en un SEO, no. Hay a la gente que está haciendo paquetes turísticos, definiendo productos turísticos y circuitos, itinerarios, etcétera, los tienen que conocer, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Vale, luego aquí, por ejemplo, no sé, claro, yo supongo que en Latinoamérica también el mundo de la discapacidad y de las personas mayores pues está bien organizado en asociaciones, etcétera. Aquí en España es así, además es muy, muy, muy fuerte, el movimiento de la discapacidad en España es súper fuerte, está súper bien organizado y hasta tan bien organizado, pues bueno, que hay viajes, ¿no? Que generan viajes. Entonces, claro, generan viajes y también el propio Estado, ¿no? El propio Estado, a través de un programa del IMSERSO, pues genera viajes para personas con discapacidad, para personas mayores. Entonces, todas estas posibles clientes, aunque sean grandes, y nosotros digamos, pues somos un cliente, o sea, somos, yo qué sé, un museo pequeño, o somos una casa rural o un hotel rural pequeñito, da igual. Hay que darse a conocer, es importantísimo, porque no hay tanta oferta accesible, realmente accesible, ¿eh? Porque muchas veces estas personas acaban en sitios que no son del todo accesibles, porque no hay mucha oferta. Entonces, si nosotros tenemos realmente las cuestiones resueltas de accesibilidad, hay que darse a conocer. Y en estos potenciales clientes de grupos, de personas con discapacidad, es muy importante. Aquí en España hay incluso albergues, bueno, todo el Camino de Santiago, ya sabéis que es una ruta súper transitada, y todos los años, bueno, pues hay grupos de personas con discapacidad, por supuesto, de España, de Europa, de Corea, o sea, un montón, los coreanos vienen muchísimo. Bueno, entonces, a lo largo del camino hay diferentes albergues con habitaciones adaptadas, etcétera. Hay museos que tienen un montón de, pues yo qué sé, yo por ejemplo en Fromista estuve tocando unas maquetas de unas iglesias románicas, alucinaba con ellos, ¿tal? Bueno, pero hay incluso albergues completamente que todo el albergue es accesible pensando, porque realmente las personas con discapacidad de grupos, de asociaciones de España, viajan, organizan. Entonces, esto es muy interesante que tengáis en cuenta y si hay clientes potenciales que os conozcan, fundamental. Da igual lo que hagáis, ¿eh? Si estáis, o sea, si tenéis un restaurante, una zona turística, si es un museo, si es un hotel grande, pequeño, da igual, un parque natural, lo que tengáis, pues, o servicios de guía de montaña, por ejemplo, para personas ciegas. Esto es súper demandado y hay muy poca gente que lo sepa hacer bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay que darse a conocer. Vale, luego, una cuestión súper, súper interesante. Son los prescriptores de los viajes accesibles. A ver, hay... un segundito. No, nos vamos... Perdona, que me... A la idea número 7. Los directorios de turismo accesible. A ver, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la información, ¿de acuerdo? Entonces, como la información hace años era tan mala y estaba tan dispersa, pues hubo gente, por ejemplo, Qualitas Vitae es un portal que en lengua castellana yo creo que es líder en cuanto a información turística accesible, ¿no? Tiene un montón de recursos turísticos de países, de un montón de países y luego tienen como proyecto paralelo un blog de silleros viajeros, que ya no solamente hay silleros, yo he escrito alguna vez algún viaje, etcétera. Y es decir, esta gente tiene mucha información y la gente con discapacidad cuando busca dónde ir o qué accesibilidad tendrá tal o cual elemento, tal o cual recurso, va a estos directorios. Entonces, aquí hay que estar sí o sí.
Y no vale solamente aportar información técnica de accesibilidad, que es importantísima, ¿eh? No nos olvidemos de mostrar el atractivo de nuestra zona, ¿no? Esa cadena de accesibilidad también de nuestra zona y el atractivo en sí, porque las personas con discapacidad viajamos como los demás porque nos atrae algo. No viajamos a un sitio simplemente porque sea accesible. No, hoteles accesibles de playa hay un montón en España, o muchísimos, pero tú te vas a la Costa Brava porque mola mucho la Costa Brava, porque está toda la, no sé, pues todo el Cadaqués, donde Dalí vivió con Gala, está el Museo Dalí, están no sé, pues las ruinas romanas de Ampurias, etcétera. O sea, te vas a ese sitio, no te vas a las playas simplemente de sol y tal, ¿no? O sea, te vas a ese sitio porque te gusta. Entonces, cuando publiquemos información de accesibilidad en estos directorios, vamos a publicar también el atractivo para que la gente no solamente vea aseos, barras, ¿no? Braille, no sé qué, no, sino que vea, joder, que esa zona es la bomba, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si estamos en una zona muy conocida, vale, pues igual ya sabes, ¿no? Que es el atractivo. Pero hay auténticos tesoros muy desconocidos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que enseñarlos. Luego, ahora sí, la 8. Hay que convencer a los prescriptores de viajes inclusivos. Os he dicho antes eso, el blog Silleros Viajeros. Hay otros blogs, ¿vale? Hay gente, ¿no? Pues los influencers del mundo de la discapacidad también hay, y del mundo del turismo hay muchos, ¿no? Y bueno, muchos, pero hay los suficientes como para decir, jo, gente que tiene un montón de seguidores y que, a ver, cuando somos un recurso turístico chiquitito, nos cuesta mucho montar un viaje y traer a gente, es caro, ¿vale? Pero si colaboramos con el entorno ese accesible, ¿no? Que tenemos, si colaboramos, si conseguimos enrolar en el equipo a las administraciones locales que fomentan el turismo en la zona. Esto aquí en España está funcionando. Hay administraciones locales que montan fan trips, es decir, o sea, viajes de familiarización para que bueno, gente que es prescriptora venga al lugar y luego hable en sus medios, en su blog, en sus videoblogs, en sus podcasts, etcétera, ¿no? Hablen de todo esto, de la experiencia que han tenido. Porque eso es, os digo, o sea, es muy importante, esta gente prescribe mucho. Y hay gente que dice, ostras, si que tiene las mismas necesidades que yo ha estado allí, fíjate qué sitio más chulo donde ha estado para allí que me voy, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Y hay que colaborar con el entorno porque es caro, efectivamente es caro, ¿no? O sea, traer a la gente a, pues, ¿no? Gratis, ¿no? Que, bueno, además a veces, o sea, que esas personas no cobren, perdón, no paguen nada, a veces cobran, etcétera. Bueno, se puede negociar, por supuesto, ¿no? Pero sí que es interesante que penséis en esta herramienta. Y luego, además, esta gente tiene muchísima experiencia, ha estado en todos los sitios y sabe todas las soluciones de accesibilidad de su parcela, ¿vale? Porque la gente de silla de ruedas sabrá lo de silla de ruedas, las personas ciegas sabrán lo de silla de ruedas, o sea, lo de personas ciegas, pero es muy interesante como fuente de información de soluciones que en otros sitios se están aplicando para lo nuestro, ¿no? Entonces hay que, bueno, pues eso, en las sobremesas, en las comidas, pues se les pregunta todo esto y son gente además que normalmente, joder, tienen mucho don de gentes, saben, son muy sociales y normalmente pues aportan mucha información, ¿de acuerdo? Venga. Luego es muy interesante también enviar, y además barato, solo os lleva tiempo, enviar notas de prensa. Es útil porque si conseguís colar una nota de prensa en una, ¿no? de vuestro recurso o de vuestra zona, colaborando con otros recursos de nuevo, pues montar ¿no? Pues trabajar, o sea, montar un reportaje y que salga en una revista especializada de viajes de mayores, de viajes de personas con discapacidad, etcétera, pues es muy interesante porque de nuevo prescribe mucho, ¿de acuerdo? Entonces ahí bajar un poquito de relaciones medios para que de modo gratuito pues nos saquen, porque si les conseguimos facilitar contenido, pues bueno, pues vamos a poder aparecer en los contenidos. Yo una foto viendo es una que hacía una estación de esquí y yo a una nota a un portal, el portal líder
de discapacidad en la lengua hispana, por lo menos así se comunican, que es Discapnet, y lo publicaron. Bueno, pues ya está, las personas con discapacidad visual que lo leyeron, pues entendieron, ya tenían esa información, ¿vale? De acuerdo, de los cursos que había, etc. Vale, y luego, por último, es una cuestión también muy interesante, que es la de conocer y medir la satisfacción de vuestros clientes. Esto es muy valioso porque de solamente si preguntamos vamos a saber qué satisfacción. Y luego, si preguntamos, tenemos que hacer encuestas que no sean tediosas, que sean ágiles, divertidas, accesibles, hay que testar. Podemos hacerlo nosotros mismos en Google Maps, perdón, en Google, ¿cómo es? Bueno, la herramienta de Google de hacer las encuestas, pero sobre todo tenemos que pensar eso, que el cliente es una fuente de información. Entonces, si estamos con ellos a través, bueno, pues en viajes guiados o en estancias, en un hotel, etcétera, cuando está haciendo el checkout, preguntarles, a mí me lo han preguntado muchas veces, y lejos de molestarte, ¿cómo has estado? Es que pues te genera una satisfacción muy grande porque dices, esta persona está interesada en mi experiencia, cómo me he quedado yo para dar un mejor servicio. Eso es súper bueno. Y luego además siempre tienes cositas, ¿no?, que decir. Entonces te quedas muy a gusto. Él aprende, esa persona mejora y es una fuente de información súper valiosa. Entonces hay que hacer eso. Si hacéis encuestas con alguna pregunta abierta, es muy interesante porque es ahí donde igual nos vamos a explayar, ¿no? Sí que a veces las encuestas de satisfacción son como muy cerradas, puntuar, tal, muy frío. Si hacemos eso, bueno, vale, porque nos guste ese estilo o lo que sea, pero vamos a hacer alguna pregunta abierta que nos va a dar un montón de información, ¿vale? Bueno, y os voy a contar venga, vamos, sí, bueno, vamos a ir justillos de tiempo, pero os voy a contar un proyecto de aquí, de España, que es la bomba, que es las bodegas Valdemar. Fijaos, aquí en España hay una zona, bueno, hay muchas zonas vinícolas, pero hay una que es muy chiquitita y tiene una densidad de bodegas enorme. Yo que sé, igual hay 500 en una comunidad súper pequeña, ¿vale? Entonces, claro, las bodegas Valdemar empezaron a trabajar el enoturismo y dijeron, ¿qué hacemos nosotros con las grandes bodegas que hay aquí, que son centenarias, que tienen unos edificios increíbles, unas obras de arte que te mueres? Que vamos a ver, joder, ¿cómo nos podemos diferenciar? Y dijeron, joder, vamos a hacer visitas inclusivas, de modo que nos diferenciemos, por lo menos aportamos algo distinto. ¿No? Bueno, nos pidieron colaboración a Qualitas Vitae, también a Fundación Ideas. Estuvimos asesorándoles en toda la elaboración de la visita y cuando empezaron a comunicarlo, lo hicieron ideas, ¿no?, que hemos ido hablando. Lo hicieron también que no paran de recoger premios. Eran una bodega más, con muy buenos vinos, pero una bodega más, y les han dado lo que del el Oscar, ¿no? El Oscar a la mejor experiencia en bodega. Y, ostras, increíble, o sea, increíble. ¿Por qué? Porque se diferenciaron, porque hicieron algo que no hace el resto de bodegas. Y lo hicieron preguntando al cliente, colaborando con el entorno, colaborando con las personas con discapacidad y comunicando súper bien y de un modo accesible. Entonces, yo os he puesto ahí un vídeo, no sé si lo yo creo, Lorena, lo puedes activar, es un vídeo de un reportaje, es muy breve, pero es de un reportaje que salió en España Directo, que es un programa de estos que ve la mitad del país lo ve, pues porque es como mucha información de diferentes sitios y tal, y al final, pues bueno, fruto de todo ese ruido que hicieron, pues los programas de más audiencia y tal, pues se interesaron. Y si queréis, vemos en un momentito la presentación, o sea, el vídeo. Lorena, ¿lo puedes poner, por favor? Lo pongo, Luis, no te preocupes. Ah, vale, perfecto.
Sí, mi estimado, probablemente creo que hay algún problema Sí. con el audio del video y Sí, no se logra escuchar. vale. Vale, vale. Bueno, pues como vais a tener la presentación, pero bueno, en el vídeo lo que hacen es, bueno, un reportajito muy breve de, no sé si a 2 minutos, de lo que son las visitas, pero es para que veáis que cuando se trabaja bien la comunicación, esto, bueno, pues es una bola de nieve, ¿no? En la ladera abajo, que, bueno, pues que no sabes muy bien dónde va a acabar, pero seguro que acaba en una buena, ¿no? De un buen tamaño, pues porque realmente la comunicación impulsa muchísimo y es lo que nos va a dar visibilidad y que nos conozcan, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente por tener los entornos, los productos, los servicios accesibles, las personas con discapacidad vamos a ir, nos tenemos que enterar y nos tiene que atraer, nos tiene que sugerir, ¿no? Y que nos tiene que conquistar y enamorar ese servicio. Entonces, hay que ser igualmente persuasivos, igualmente. Y luego demostrar siempre la accesibilidad que ofrecemos. Esto es muy importante, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta, comentarios. Estoy abierto y encantado de responder lo que queráis. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que siempre muy, muy claras tus presentaciones, Luis. Súper agradecidos. Creo que la pregunta sería, ¿qué hacemos con aquellas personas que tienen estos destinos turísticos y todavía se resisten por una cuestión económica? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cómo hacemos para cambiar ese modo de pensar, ¿no? Esa resistencia. Vale. O sea, te refieres a las personas que tienen, no sé, un hotel, por ejemplo, y no piensan, o un museo y no Claro. piensan en hacerlo accesible. Viene alguien joven de Sí. recursos humanos Vale, y le dice, ¿qué tal si lo implementamos? Pero el dueño, el que pone el dinero, claro. se resiste. Sí, vale. Bueno, pues yo aquí le haría, le haría una prueba o una demostración, ¿no? Yo cogería con una moneda nos iríamos a la puerta de su establecimiento, a la calle, con una moneda y la lanzaría hacia el establecimiento rodando. Como tiene escalón, se va a quedar fuera, ¿vale? Entonces luego me iría a otro recurso, su competencia, que tiene rampa, y veríamos cómo esa moneda sube para adentro, ¿no? Entonces, eso es una broma, ¿no? Obviamente, pero sí, lo que sí hay que hacer es demostrar, convencer o, bueno, enseñar otros ejemplos similares a su recurso que están haciendo bien las cosas y que lo están rentabilizando. Es cierto que hay veces que por ejemplo, en un hotel, los responsables del hotel, la dirección, dicen, jo, pues es que la habitación accesible porque me exige la ley. Y si no, si esto no, dice, a ver, vale, pero la ley te exigía tener una habitación accesible al lado de la cocina. Es que, claro, vino uno, puso en redes que olía frito todos, ¿no? Los 20 días que estuvo allá, o la semana que estuvo allí, y ya no ha vuelto. Entonces, es decir, hay que convencer con datos, argumentos, hay que mover bien las cosas, o hay que decirle, mueve bien las cosas, porque fíjate si hay clientes esperando, hay agencias esperando recursos turísticos accesibles. Lo que pasa que lo que no se puede hacer es hacerlo mal a medias y decir, joder, esto no me está funcionando, ¿no? Hay que hacerlo bien, al final la accesibilidad tiene que tener esa calidad y esa calidez, ¿no? No podemos, bueno, porque nos exija la normativa hacer las cosas mal, etc. No. Tenemos que darle el mismo mimo que a cualquier otro rincón de nuestra experiencia o de nuestro recurso, ¿no? Y yo creo que eso, pues cerrando el mercado que hay y demostrando que hay personas, empresas, recursos que los están haciendo bien y lo están petando, así de claro. O sea, porque es que en España está ocurriendo esto. O sea, hay gente que está haciendo las cosas súper bien. Aquí, por ejemplo, muy cerquita de donde yo vivo, hay un balneario de aguas termales y tal,
que este año, pues obviamente no van a tener el éxito que tienen cada año, pues por motivos obvios, pero esta gente tienen el 95% todo el año de ocupación de media. ¿Por qué? Porque es accesible y van grupos de gente de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, grupos. ¿Por qué? Porque saben que lo han hecho bien, se han movido, tienen unas buenas instalaciones y la gente va y repite. Y luego se han movido. O sea, lo han comunicado a quien les puede traer gente. Es que esa es la clave, ¿no? O sea, mercado hay. Ahora, si a mí no me dicen que hay un recurso turístico accesible para mí yo qué sé, pues, en Andalucía, pues yo no vivo allí, yo no lo sé. Joder, hay tanta oferta, tanto el mensaje publicitario que nos llega continuamente a todos y a todas que no sabes. O sea, a veces vas a buscar, papá, y encuentras, pero normalmente hay que comunicar, ¿no? Hay que comunicar, eso es súper importante. O sea, demostrar que hay mercado y decirle, venga, mira cómo lo están haciendo, hazlo tú igual, ¿no? Eso es un poquito... Con mucha paciencia, porque hay quien no quiere verlo, no está claro. Gracias, Luis. Tenemos, queremos poner en tu conocimiento que tenemos precisamente la presencia de Susan González desde La Paz, quien nos hace una pregunta interesante. Nos dice, ¿cómo se inicia la promoción de un sitio o servicio turístico accesible de un país o ciudad nada conocidos en accesibilidad a nivel internacional? ¿Hay directorios internacionales donde registrarse a este nivel? Sí hay. Hay, por ejemplo, para la zona, o sea, para los hoteles, estaría OmniRooms, que es el banco que os he comentado antes, es de OmniRooms, Disabled Rooms. Ahí se podrían contactar con ellos. Y bueno, con todas las plazas accesibles de hoteles que hay, pues que aparezcan allí, ¿no? Que estén en el banco de esta gente. Luego, los directorios, como os he dicho, de Qualitas Vitae. Qualitas Vitae tiene un montón de información de muchos países. Ahí ellos estarían encantados de recoger todos los recursos turísticos de esa ciudad desconocida. Obviamente hay que preparar un muy buen dossier de información, fotos, fichas, técnicas. Tampoco hay que ser ingeniero o arquitecto para hacerlas, pero sí que hay que demostrar que las cosas son accesibles. Luego hay otro proyecto que es pantou.org. Yo creo que las diapositivas los tenéis. Luego hay otro que se llama Tour for All, pero bueno, Tour for All es más bien de España y de Portugal solamente. Y luego, claro, contactando con la gente que se dedica a lo que os he comentado, a prescriptores de turismo accesible internacionales. Hay varios, ¿no? Entonces, esta gente, pues lo que se puede... Bueno, si hay recursos para hacer un fan trip y llevarlos y que empiecen a hablar de esa zona y tal. Mira, por ejemplo, un caso súper interesante que me recuerda un poquito a esto es Alemania, ¿vale? Alemania en Europa Alemania es un país enorme, súper desconocido desde el punto de vista turístico, más allá de Berlín, Baviera, el Oktoberfest de Múnich y la Selva Negra del Sur y tal, pero es una pasada, ¿no? Y luego las ciudades que tiene y tal. Entonces, están trabajando desde hace un montón de años muy bien la accesibilidad en destino ahí, o sea, están trabajando muy bien. Y esta gente, pues bueno, lo que hacen es contactar con ellos tienen una red, ¿no? de oficinas comerciales por diferentes países que para ellos son emisores de turistas, por ejemplo en España, en Inglaterra, en Francia. Entonces, estas oficinas, ¿qué hacen? Contactan con gente prescriptora del país, por ejemplo, prescriptores de turismo accesible de España. Vamos una semana a Alemania, te enseño todo lo que tengo por allí. Y esta gente habla en España de maravillas accesibles de Alemania. Luego, otra herramienta muy interesante son las ferias internacionales. Por supuesto, la página web, ¿no? Estamos hablando
bueno, las ferias internacionales yo creo que siguen siendo interesantes, sobre todo para conseguir distribución comercial, ¿no? Para conseguir que, bueno, que haya turoperadores que apuesten por tu destino y tal. Y bueno, pues al final, aunque hoy en día las ferias no serían áreas por lo que la tecnología podría hacerlo, podría sustituir esa presencialidad, sigue siendo al final importante estar presente, reunirte con la gente que luego va a hablar, te va a poder colocar en los catálogos, en los circuitos, etc. Entonces, y las ferias, la página web fundamental, fundamental. Y luego mucha labor de comunicación, de notas de prensa, con medios, etc. O sea, que se nota. O sea, aquí, fijaos, aquí en España yo hace, no sé, 10 años leí un reportaje de las cataratas de Iguazú, el lugar más accesible del mundo y tal. Y yo decía, ostras, ¿será verdad o no? Da igual. Eso llegó hasta aquí, ¿sabes? Y desde luego han trabajado muy bien la accesibilidad, me consta, porque, bueno, vosotros, las personas que vivís en Argentina o en Brasil, en esa zona lo conoceréis mejor, pero yo creo que lo han trabajado muy bien y desde luego lo han comunicado fantástico. O sea, es que hay que comunicar, ¿no? Una ley del marketing es llega primero a la mente del usuario que al punto de venta, y es verdad, ¿no? O sea, hay que llegar a los dos sitios, pero ¿a dónde quieres llegar primero? ¿Al punto de venta o a la mente del usuario? A la mente del usuario, está clarísimo. Entonces hay que comunicar un montón y eso. Y luego, eso, yo creo que poniendo el recurso en esos distintos sitios estratégicos, directorios, prescriptores, en ferias y la comunicación y página web, por supuesto, accesible y que esa página web, yo por experiencia creo que no la tienen que hacer como se hace cualquier página web. Es decir, un servicio de promoción turística de un territorio normalmente crea sus proveedores de comunicación, agencias de publicidad de comunicación muy buenas, muy creativas, vale, pero desconocen el lenguaje de la accesibilidad, de la inclusión, de la discapacidad. Entonces, eso hay que hacerlo en colaboración con personas que, por un lado, vale, ese equipo de comunicación sabe de comunicación, perfecto, pero que trabajen en equipo y colaborando con personas que saben de accesibilidad y que saben de inclusión. Porque yo me he encontrado más de una vez páginas web, folletos, etcétera, que hablan, bueno, pues para los discapacitados, a ver, no, o sea, no puedes decir eso, porque estás demostrando que no estás en la onda de la inclusión si hablas de discapacitados. Está claro que has hecho un recurso turístico accesible que está muy bien, pero lo estás comunicando sin sensibilidad. Entonces, es muy importante que en la comunicación se tenga en cuenta eso. Perfecto. Mi estimado Luis, estimados emprendedores y emprendedoras, muchísimas gracias por su participación en la sesión de Startupability y accesibilidad para emprender. Sin duda, hemos cerrado con broche de oro y les agradecemos a todas y todos por haber sido parte de esta primera temporada, si cabe el término, de esta iniciativa que sinceramente estamos muy seguros y seguras de que tiene un largo alcance. De parte de todos quienes hacemos Fundación Comparlante, les agradecemos por su participación. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a mantener el contacto permanente a través de nuestro correo electrónico emprendimiento@comparlante.com, en el que pueden hacernos llegar sus consultas relacionadas a los temas que hemos abordado. Adicionalmente, recordarles que a través de nuestra página de YouTube pueden visualizar todas las presentaciones que se han desarrollado durante estas 11 sesiones y si es que existieran consultas, pues nosotros podemos ser el canal para vincularlas con nuestros expositores y así por aquellas inquietudes. De la misma manera, aprovechamos este espacio para agradecer a todo el equipo de producción de Comparlante. Como ustedes comprenderán, existe toda una plataforma desarrollada detrás de estas iniciativas y pues es meritorio poder agradecer a quienes nos dan sesiones. De nuestra parte, de parte del equipo directivo de emprendimientos de la organización, de parte del equipo de producción y sobre todo son Sebastián y Lorena, invitarles para la siguiente temporada, traerá muchísimo más conocimiento, temas innovadores, todos ellos relacionados con el emprendimiento y la accesibilidad.
donde contaremos con ponentes del nivel de Luis, quien seguramente podrá ayudarnos con más información y más conocimientos. De nuestra Sin duda. parte, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales, de Facebook Live. Y no nos queda más que agradecerles y desearles a de esta enorme. Agradecemos su participación. Cualquier cosa, pues saben que a través de nuestras redes sociales estamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.